La microbiota intestinal, voy a hablar de ella, sí. ¿no? Se comunica con el sistema nervioso a través de estas neuronas que comenté al principio, ¿no? Estas del sistema nervioso entérico, del sistema nervioso autónomo y de miles de células que se encuentran cubriendo el intestino, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a otro episodio del Cubo. Como todos los episodios, este va a ser también muy particular y vamos a estarle dando mucho zoom in a diferentes áreas, diferentes preguntas, diferentes respuestas por todo lo que abarca, lo pequeño y lo grande que va a ser este tema. Igual voy a hacer una pequeña semblanza, pero también me gustaría que se presentara nuestro invitado en cuanto a dónde está trabajando, familia, dónde vive, ahora sí que información un poquito particular de él y yo proceder un poco con la semblanza. Doctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen, nos vean. Gracias por la invitación. Apresurados, pero ya estamos. Bueno, ¿quién es usted, doctor? En general, de manera personal, para no dar tanto ahorita. Soy yo y mis microbios. Así es Eso correcto. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí. Bueno, pues yo soy moreliano. Así es. Egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, pero actualmente pues trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy investigador. Me tuve que mudar a la Ciudad de México. Claro. Y trabajo aspectos de la microbiota, que es lo que me imagino vamos a hablar hoy, y su relación con el sistema nervioso y sus funciones, claro, cómo modula nuestras conductas, nuestras emociones, perfecto, etcétera, ¿no? Sí. Ya usted radica ya en México, ¿verdad? Sí. Pero sigue siendo moreliano. Soy moreliano y no voy a dejar ni el gazpacho, ni los uchepos, ni las corundas. Desafortunadamente correcto. Allá está. Pues, ¿allá venden? Ahí está la UNAM, el campus central. Y claro, entonces, claro. Y ahí donde está haciendo ahorita sus investigaciones. Exactamente, en la Facultad de Psicología. Bueno, egresado de la Facultad de Biología, tiene 2 doctorados, postdoctorados que realizó también en la UNAM. Ha trabajado así la microbiota, pero también en la psicología. Bueno, en la Facultad de UNAM, en Estados Unidos, sigue haciendo investigaciones nivel 1. Estaba checando. Sí. Dentro de sus investigaciones, me entró en shock muchas ideas. Igual si podemos definir un poquito por separado, si es que puede ser esa base, que es a lo mejor una neurona y que es un probiótico, doctor. Y qué tanto pueden tener relación ambos. Sí, pues la neurona es la célula funcional del sistema nervioso. Nosotros tenemos neuronas distribuidas en todo nuestro cuerpo, unas con una función muy particular, que es simplemente pues compartir los estímulos externos, las sensaciones que tenemos, ¿no? Que van desde la piel hasta un centro de mando, por así decirlo, que es el sistema nervioso central, lo que conocemos como cerebro, ¿no? Pero también las neuronas están distribuidas en diferentes tejidos y órganos de nuestro cuerpo, en donde se encuentran en una gran cantidad y en una gran diversidad. Son las que tenemos alrededor o embebidas en otras células que forman al intestino, ¿no? Entonces, estas neuronas se encargan de transmitir la información de digestión, ¿no? Por ejemplo, para motilidad intestinal, absorción de nutrientes, etcétera, ¿no? Que se conectan todas hacia un sistema que se llama autónomo. No es tan autónomo porque está conectado realmente a nuestro cerebro. Y es el que se encarga de los movimientos de estos tejidos, de estos órganos, de forma involuntaria. Nosotros no le decimos a nuestro intestino, muévete ya, ¿no? Etcétera. Y otros grupos de células que actualmente tienen mucha relevancia, que son los microorganismos. La mayoría se encuentran habitando en nuestro intestino, pero también los podemos encontrar en cualquier parte de nuestro
cuerpo que tenga un contacto directo con el medio ambiente, ¿no? Ok. Y estos microorganismos, pues la relación que ahora, en recientes años, me atrevería a decir a 10 años a la fecha, pues es una de las revoluciones científicas más importantes de la época, Ok. que hemos descubierto o hemos descrito que estos microorganismos que tenemos, lo que nosotros llamamos como microbiota, eh, son fundamentales para la comunicación con estas neuronas, ¿no? Así es. Y esto es lo que va a definir inclusive quiénes somos como individuos, ¿no? Entonces es un tema sumamente relevante que parece salido de ciencia ficción, Así es. pero cada día conocemos más de estas interacciones, ¿no? Y bueno, a veces se menciona que hay un cerebro, que hay dos cerebros. Usted mencionaba que a lo mejor la base, dentro de lo que conocemos, va de arriba hacia abajo, Sí. pero también a veces las sensaciones o situaciones hormonales, Ujú. emocionales, incluso peristálticas, va de abajo hacia arriba entonces. Sí, eso es algo de ¿Cuál es el las truco? revoluciones científicas más importantes de las que te comentaba, Ajá. ¿no? Eh, Se ha considerado que erróneamente el estómago sería nuestro segundo cerebro. Yo lo bajaría un poquito más, ¿no? Ujú. Es el intestino. ¿Y por qué el intestino se define como nuestro segundo cerebro? Por todas estas redes de neuronas que se encuentran embebidas en él, ¿no? No solamente son las que te comenté que se conectan directamente con el sistema nervioso, sino Sí, también sí, hay sí. otra red de neuronas que se llama sistema nervioso entérico. Y este sistema nervioso entérico, la diversidad de neuronas que forman parte de este sistema, es la misma diversidad de neuronas que tenemos en el cerebro. Y además, al momento del crecimiento, de la gestación, las células que van a dar origen a todas estas neuronas que se encuentran en el sistema nervioso Ujú. entérico son las mismas que van a dar origen a las neuronas del sistema nervioso central. Ok. Tienen autonomía, Son células madre. son células madre. Estas células madre se quiere decir que son indiferenciadas y luego, por condiciones ambientales, empiezan a diferenciar a ciertos tipos de neuronas. Entonces, esas células madre que dan origen a las neuronas del cerebro son las mismas que dan origen a las neuronas de este sistema nervioso entérico, ¿no? Y entonces estas, ¿con quién conectan? ¿Cómo se comunican? ¿Para qué sirven? Pues se ha descubierto que tienen mucha relación con eh, los microorganismos que habitan en nosotros desde que nacemos y hasta nuestro último momento de nuestra muerte. Y no solamente en esa etapa, sino también no hay especie animal en el planeta que no tenga esa relación de evolución de nuestros microorganismos o de estos microorganismos con los genes del Claro. hospedero, ¿no? ¿Afecta entonces la epigenética? Claro, El exterior del ambiente. exactamente. Es cómo adquirimos nosotros estos microorganismos, ¿no? Que les llamamos microbiota. Estos se adquieren por la interacción del medio ambiente durante nuestro desarrollo. En sentido estricto, la epigenética son estos elementos moleculares, ¿no? De expresión de genes en su mecanismo de traducción hacia la síntesis de proteínas, etc. Entonces, estos microorganismos se adquieren por lo que nosotros vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Hay ventanas más importantes que otras, que es esta parecido a lo que hace la epigenética, ¿no? Es el desarrollo de Estas estas ventanas son las que funciones. le dan variedad. Sí, exactamente, ¿no? Cuando nosotros nacemos, tenemos una cantidad de microorganismos muy reducida y se va haciendo un sistema más complejo. Y complejidad me refiero a que empieza a coexistir más microorganismos de diferentes Así especies, es. ¿no? Y eso, ese enriquecimiento, es la maduración de Ok. esta microbiota. Entonces, una microbiota de un recién nacido va a ser muy particular, muy baja en su diversidad y con microorganismos
muy particulares que se van a cambiar cuando vamos creciendo. Ok. Se van a cambiar por otros que sus funciones van a favorecer o desfavorecer la salud del organismo, ¿no? Entonces, lo que hagamos desde nuestro nacimiento va a definir qué comunidades se van a estar estableciendo, y este tipo de comunidades va a ser lo que va a definir en muchos casos el estado de salud o enfermedad de esta Claro. persona, ¿no? El doctor Isaac Santoyo ha trabajado también temas de evolución y eso también me hace ruido. Mencionaba usted que a lo mejor de infancia, adolescencia, tenemos muchos cambios, obviamente, y también el ambiente va cambiando, nuestra manera de comportarnos, de comer, etc, etc. Pero eso es a lo mejor para el hombre moderno. ¿Ha estado evolucionando también esto entonces? Sí, sí, de hecho, uno de los objetivos de los que yo trabajo en el laboratorio es explorar cómo a lo largo de la historia evolutiva del ser humano, Ujú. sobre todo en sus patrones socioculturales, la adquisición de recursos, cómo esto puede modificar también las comunidades de microorganismos con los cuales nos hemos acompañado a lo largo de la historia evolutiva de nuestra especie. Es muy claro que nosotros tenemos aproximadamente 200,000 años de evolución como especie. Sí, sí, sí. Y cuando cambiamos nuestros patrones de adquisición de estos recursos hace 10,000 años de ser cazadores recolectores Ujú. a la economía de agricultura, etcétera, pues esos son una ventana de tiempo que es el 5% de nuestra historia evolutiva. Pero los cambios socioculturales que han ocurrido de hace 10,000 años a la fecha son exponenciales a los que ocurrieron en la mayor parte de nuestro periodo evolutivo. Nosotros estamos explorando cómo esos cambios pueden modificar a los microorganismos que se adaptaron a estos cambios Claro. socioeconómicos, sociopolíticos, socioecológicos, y que no necesariamente son cambios que podrían estar favoreciendo la salud del Así es. individuo, ¿no? Hay extinción de otras especies porque nuestros patrones socioculturales, nuestros estilos de vida han cambiado, y quizá esta extinción de estas especies eran especies que favorecían ciertos elementos de la salud de los individuos, ¿no? Y las que hay ahora son especies que pueden tener un efecto quizá negativo en la salud de los individuos. Y yo creo que para el hombre moderno es más complicado porque ya no es 100% lo que cosechamos, ya no es 100% natural, bueno, no sé si necesariamente natural, pero hay modificaciones, ya no es el mismo fruto de hace 100 millones de años, de hace 1000 años. Ahorita ya es más que salchicha, que jamón, que el sándwichito, que córrele, que Sí. pásale, que los dulces, las galletas, refrescos. Entonces yo creo que eso también, no sé si eso afecte al microbioma, digamos, los probióticos, que son los buenos de alguna manera, y de apertura entonces a que actúen otras bacterias. Sí, de hecho, bueno, pensemos así, ¿no? Sí, En sí. 190,000 años éramos cazadores recolectores, de los cuales el tipo de alimento que consumíamos ejercía una presión ecológica sobre nuestros microorganismos. Es decir, que en la mayor parte de la evolución del ser humano, las bacterias o otros microorganismos se adaptaron a estos patrones de consumo de alimentos, etc. Y en los últimos 10,000 años, pues vienen otros tipos de formas de obtener alimentos, etc. Este cambio, pues pudo generar, o lo que estamos viendo es que generó una presión para seleccionar algunos grupos, favoreciendo a algunos grupos Ok. y desfavoreciendo a otros que quizá puedan ser más positivos Claro. para la salud, ¿no? Entonces, lo que tú dices de los probióticos son microorganismos que nosotros a través de la dieta los podemos adquirir, y estos microorganismos usualmente pueden tener productos metabólicos que podrían favorecer la salud del individuo, ¿no? Ok. Y cada vez la ciencia médica está volteando la mirada hacia
el estudio de estos microorganismos porque parece que nos puede dar mucha luz para la resolución de muchas patofisiologías asociadas a la occidentalización, por ejemplo, Sí, ¿no? Al sí, sí, sí. consumo exacerbado de medicamentos alopáticos o al consumo de, como tú dices, alimentos conservadores, etcétera, ¿no? Claro. Yo creo que aunado a Ultraprocesados. lo que menciona de ser occidentales, pues a lo mejor sí hay muchas cosas buenas, pero dentro de el estrés, el ritmo que tenemos, la cultura, que es muy diferente a la asiática o a otras, Ujú, los alimentos. Estaba leyendo que iba aunado, y quisiera que me ayudara a ujú. ligarlo Sí, sí. al estrés. México es el país que más personas tiene estrés. Estamos hablando de casi 75%, muy por encima de China y por encima de Estados Unidos, independientemente de la masa poblacional o de las generaciones en cuanto a edades. Y también México es de los países que tienen más burnout. Ajá, ajá. Y si eso lo aunamos o lo pegamos a la alimentación que tenemos, es un ritmo muy acelerado. Yo tengo Ujú, que ujú. comprar algo de caminito porque nada más tengo 15 minutos en lo que llego de aquí a acá, o en lo que voy a tal clase, o lo que termino este trabajo, y sigue, y sigue, y sigue, muchas horas al día. Y no sé si tenga que ver también con los ciclos circadianos. Ujú, ujú. Y a lo mejor yo dije muchas cosas ahorita en cuanto a nivel, a lo mejor sí intestinal, en cuanto a nivel cerebral, el estrés, el ritmo del mexicano, del occidental. Todo esto puede ir ligado para bien o para mal con la microbiota. Sí, sí, de hecho, eh, la microbiota intestinal, voy a hablar de Sí, sí, ella, sí, sí. ¿no? Se comunica con el sistema nervioso a través de estas neuronas que comenté al principio, ¿no? Estas del sistema nervioso entérico, del Ujú. sistema nervioso autónomo y de miles de células que se encuentran cubriendo el intestino, ¿no? Estas células, por ejemplo, es en el intestino donde se encuentra el sistema de producción de hormonas más grande del cuerpo, ¿no? Produce las células que recubren el intestino, producen más de 20 hormonas, que estas hormonas controlan estados, por ejemplo, de saciedad, de hambre, de sueño, ¿no? Otras también producen los neurotransmisores me refiero a moléculas químicas que se comunican con el cerebro y que generan un efecto de emoción, de conductas afectivas, etcétera, ¿no? Sin estos Ujú. neurotransmisores nosotros no podríamos comunicarnos, ¿no? Claro. Es como se comunica el cerebro. Entonces, estas células producen muchos neurotransmisores que van a afectar el estado emocional. Pero esta comunicación no es unidireccional, es decir, no solamente los microorganismos se comunican con el sistema nervioso, sino que el sistema nervioso se comunica con estos microorganismos y los afecta. Ok. Cuando tienes estados estresores constantes, pues tú liberas hormonas que van a favorecer la absorción de nutrientes, por ejemplo, Ujú. la glucosa, ¿no? Para que tú tengas, pues, energía para poderte Sí, mover. necesito eso en ese momento. Ajá, entonces el estrés es una activación metabólica, es decir, absorbes más nutrientes, necesitas más energía para eso. Ujú. Esta ruta de estrés del sistema nervioso hacia abajo, pues libera neurotransmisores que permiten que se contraiga el intestino, por Ok. ejemplo, ¿no? Estos neurotransmisores, uno de ellos es, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Ujú. La adrenalina genera una selección sobre ciertos microorganismos, es decir, es mala la adrenalina para la supervivencia de algunos microorganismos que se encuentran en el. Entonces, cuando estás en constante Sí, sí, expresión de estos, de estrés, ¿no? Que es como se sí. comunica acá. Entonces tú vas a generar una selección de estos microorganismos y quizá estás matando algunos que pueden ser muy favorables para el estado de salud, ¿no? Claro. Entonces esta comunicación pues es bidireccional. Y no solamente la adrenalina, sino también hay otro que es el eje hipotálamo hipofisario adrenal, la liberación de una hormona llamada cortisol, que es la que permite que haya glucosa en la Ok, sangre, ok. pero altas cantidades de esta hormona, que está asociada al estrés crónico, pues genera efectos negativos sobre la salud del hospedero, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de ellos es esto, el otro es que hay un cambio en el sistema inmunitario.
todas las enfermedades crónicas degenerativas tienen que ver con una inflamación, es decir, con el sistema inmunitario. Claro. Entonces el cortisol modula estos elementos. Entonces sí hay una relación muy importante en estos sistemas de comunicación y que lo que hacemos en el día a día con el estrés. Una disculpa que te interrumpa. Nada más es para agradecerle al público que me está escuchando, que me está viendo, agradecerles que estén sintonizando el cubo en cualquiera de las redes sociales, comentarles que en realidad es muchísima la gente que está escuchando, viendo, pero no le dan like, no le estamos dando a la campanita, no le estamos dando en compartir, no estamos dándole las estrellitas. Todo esto nos ayuda para entregar mejor contenido. Nos ayuda también los comentarios para estar renovando, innovando, evolucionando el contenido. Para alimentar esto, este ejercicio, ayudaré muchísimo su like. Por favor, ayúdennos con eso. En todas las redes sociales estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Amazon, en Apple. Entonces, en cualquiera de estas, ayudaré muchísimo su like y un comentario para estar mejorando constantemente. Y bueno, una disculpa y continuamos. O sea, todo lo que desencadena el estrés y nada más una reacción, pero es constante y excesiva para cualquiera de nuestros órganos o nuestro cuerpo no está adaptado ni evoluciona para recibir tanto. Sí, el estrés es una respuesta y es positiva bajo ciertos elementos, ¿no? Te permite sobrevivir. Ajá, exacto. Pero el estrés crónico es lo que está generando estas proinflamaciones que generan enfermedades crónicas degenerativas y también esa selección de microorganismos, que parece ciencia ficción, ¿no? Pero esta selección de microorganismos que quizá algunos de los que se eliminan por el estrés podrían ser favorables para la regulación del sistema, ¿no? Claro. No solamente el sistema neuronal, sino el sistema inmunitario, el sistema hormonal. Entonces esto también directo o indirectamente va a modular muchas de nuestras reacciones, no nada más ya ahí. Al trabajar o afectar al nivel hormonal, pues a lo mejor no es la base, pero sí nos va a afectar nuestras reacciones con nuestros procesos naturales, andropausia, menopausia, mensuales, puede llegar a afectar y a tener pues, discordancia a nivel temporal, o puede simplemente nuestra reacción a cualquier estímulo que de alegría, de tristeza, voy a ser un poco más extremo. Exactamente. Cuando sí. a lo mejor no es la base, pero sí afecta de manera importante la microbiota. ¿Nosotros podemos amortiguar eso? ¿O podemos, tengo mis ejércitos, como dices, me están ayudando o afectando? Depende. Y yo sé que tengo, ya escuché algunas estadísticas, ya sé que puede pasar, que no puede pasar. ¿Cómo puedo prevenir algunas cosas? ¿Puedo consumir probióticos? ¿Son al alcance? Sí, esa es una pregunta fascinante porque estos temas no solamente pueden abordarse desde lo que nosotros llamamos como ciencia básica, ¿no? El descubrir los procesos coevolutivos, por ejemplo, de microorganismos con su hospedero, ¿no? Eso es interesantísimo. Sí. Pero los procesos aplicados de este tema, pues podrían no ser tan directos, ¿no? Pero este tema te permite también tener una aplicación directa sobre nuestro día a día en el ser humano, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estudiado es que los probióticos, como los sabemos, los conocemos, que son estos microorganismos que se introducen de forma artificial a través del consumo de una bebida, etcétera, pueden tener la capacidad no solamente de empezar a producir los metabolitos que se requieren en el cuerpo para poder tener un funcionamiento óptimo, sino también modifican el ecosistema, ¿no? De los que ya tenemos. Este consumo, como dices, ahí están a su alcance. Las empresas farmacéuticas, pues, siempre van un paso adelante en la explotación, ¿no? Económica de esto. Y ahora, si ustedes prenden la televisión, van a ver, todo tiene probióticos, todos te venden probióticos, etcétera. Pero ¿qué evidencia científica existe sobre eso y si esto favorece realmente los estados de salud en los individuos? Y hay
Puede tener tendencia. Muchas, exactamente, ¿no? La comercialización farmacéutica sobre el consumo de estos probióticos puede no ser, ¿no?, lo mejor para la salud del individuo por diferentes razones. La economía, ¿no? Es muy costoso acceder a buenos probióticos farmacéuticamente hablando, ¿no? Los probióticos que son muy económicos en el mercado usualmente no van a ser los mejores, ¿no? Que necesitamos una diversidad amplia de microorganismos, por ejemplo, para que tengan esta competencia con los que tenemos nosotros. ¿Quién te da eso? Los probióticos naturales, ¿no? Entonces, el consumo de probióticos naturales, que es lo que no quiere las farmacéuticas que conozcas, ¿no? Son más diversos. Ok. Sí, porque el medicamento es nada más una cepa. Es una cepa, o 2 o 10, los más costosísimos. Son los mismos también. Son muchas cepas y muy costosos, poco acceso, ¿no? Aquí tú puedes consumir probióticos preparados de forma, o sea, la salud está en tus manos y no en las manos de una farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Puedes preparar probióticos de forma económica que tiene efectos, quizá es lo que estamos explorando, positivos sobre la salud del individuo. Uno, por la gran diversidad de microorganismos que estás ingiriendo, por los costos asociados a la producción de estos probióticos, y también porque hay muchísimas cepas que van seleccionándose de forma particular a los estilos de vida de cada población, ¿no? Y estos probióticos pues están acoplados justamente a las prácticas socioculturales que tenemos esta población, ¿no? Entonces, es importante saber eso, ¿no? Porque nos da esta salud en nuestras manos, ¿no? Sobre esto. O sea, diversidad, cantidad y origen. Exactamente. Estas tres. Exactamente, ¿no? Y si tú tomas probiótico una semana, no va a tener un efecto sobre la dinámica de tu ecosistema bacteriano, porque se está reconfigurando el ecosistema y esta reconfiguración tarda tiempo. Entonces, lo que se ha observado en estudios es que a partir de la 6ª semana de consumo diario de cepas particulares de microorganismos, es cuando se empieza a ver un efecto sobre la consolidación nueva de un microbioma en el hospedero, y poco se sabe sobre si esto va a tener repercusiones en los estados de salud o enfermedad. Ahí vamos en eso, ¿no? Entonces, claro, pues si un probiótico que te cuesta 2,000 pesos, 3,000 pesos, etcétera, pues lo compras una semana, no te va a servir de nada. Pero si haces tus propios probióticos, si haces tus propias bebidas fermentadas, etcétera, puedes tomarlo durante mucho más tiempo de forma económica, ¿no? Es más la cantidad de microbioma que de neuronas. Estaba leyendo, por ejemplo, una investigación del CIMBESTAN en el 22. La microbiota intestinal llega a pesar hasta 2.3 kilos en una persona de 70 kilos. O sea, es bastante. Es bastante. Esas cifras, de hecho, voy a hacer una pequeña corrección. Sí. Cuando se dio el boom de la microbiota, bueno, estamos en el boom, pero cuando se dio el crecimiento exponencial de los estudios en microbioma, teníamos estas cifras, por ejemplo. Ahora no son tan... No tenemos 2.5 kilogramos de microorganismos, pero sí tenemos casi cerca de 1 kilogramo de microorganismos, ¿no? No, pero entonces es mucho. Es muchísimo. ¿Se imaginan cuánto pesa una bacteria? ¿Cuántas bacterias deberíamos de tener para lograr tener casi 1 kilo de peso de esto? Así es. Por cada célula que nosotros tenemos un microorganismo que habita en nosotros y que quizá ha habitado desde que nosotros evolucionamos como especie, ¿no? Sí. Es fascinante. Es que es tanto que entonces puede llegar a tener más, no decisión, pero a lo mejor más funciones de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Yo me atrevería a decir es bidireccional, pero tiene mucho sentido lo que estás comentando, debido a, por ejemplo, la cantidad de genes que nos aportan los microorganismos. Y pues un gen va a producir algo, ¿no? Bueno, los genes que se expresan, ¿no? Entonces, algo que produce este gen, ¿no?, supera
por 100:1 la cantidad de genes que nosotros tenemos en nuestros propios cromosomas. Entonces, la influencia que tienen estos microorganismos es Claro. muchísima sobre el funcionamiento de nosotros. Y quizá sí haya más influencia de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, simplemente por esta asociación, ¿no? Y más en estos tiempos que estamos, no es el mismo, repetimos, el mismo hombre de hace 1000 años, de hace muchísimos años. Estamos incidiendo bastante, dándole prioridad solamente al trabajo, no a la preparación de alimentos, no a la forma de masticar, cuántos alimentos, al estrés, muchas cosas. Estamos de alguna manera modificando o incidiendo también en la microbiota para que tenga respuesta genética. Es decir, va a ser muy diferente este hombre moderno, ¿no? Genéticamente. Pues es más tardado, obviamente, una evolución. Fíjate que pero dependemos de la microbiota. Exactamente, eso es muy interesante porque ¿cuántas generaciones y cuántos años tendrían que pasar para que el genoma... Nosotros tenemos en cada generación cerca de 50 mutaciones. O sea, tú tienes 50 mutaciones que tu mamá y tu papá no tenían. ¿No? Esas mutaciones no necesariamente van a tener un cambio, ¿no? Muchas de ellas son neutrales o están en elementos que no se codifican, etc., ¿no? Y para que pase una generación, requeriría 50 años, 60 años de una generación a otra. Las bacterias o los microorganismos tienen generaciones tras generaciones tras generaciones. En un mes, en un día, en una hora, ¿no? Sí. Se duplican, se multiplican, se reproducen mucho. Entonces, los cambios que podemos nosotros ver sobre la evolución del ser humano quizás son más plausibles pensarlos hacia los cambios de nuestra microbiota que los cambios en las mutaciones que nosotros podemos acumular a lo largo de las generaciones, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque por eso en 10,000 años, que es un corto periodo para la evolución de la especie humana, más bien se dio la evolución de la microbiota. Y esa evolución es lo que está repercutiendo sobre nosotros. Sí, ¿no? sí. Yo creo que y repercute tanto, y voy a darle link a un tema que mencionó de enfermedades neurodegenerativas. México también se está acercando al top de países que van a tener problemas con el Alzheimer también. No sé si tenga que ver, pero me dio a la idea qué tanto puede afectar, o no sé si hacer algo bueno por nuestras enfermedades, para prevenir nuestras enfermedades degenerativas. ¿Qué tanto incide la microbiota, lo que literal desde abajo, lo que comemos y nuestras respuestas al estrés? ¿Qué tanto puede incidir al doctor Isaac de 70 años, a Josué de 70 años? Cada vez hay más información. Sí. Se está recopilando más información de que es más importante de lo que creíamos, ¿no? Sí, claro. Si yo te pregunto cuál es la causa de estas enfermedades crónicas degenerativas como Alzheimer, como Parkinson, ¿no? O del neurodesarrollo como el autismo, claro, ¿no? Que las cifras van en aumento de forma exponencial. Sí. Yo te lo hubiera preguntado hace 15 años, tú me hubieras dicho quizá, pues es genético. Sí, claro. Es hereditario, mi papá lo tuvo. Sí, buscamos otras respuestas. Mi mamá lo tuvo, entonces, y porque era lo más plausible, lo más lógico pensar, ¿no? La diabetes es hereditaria, ¿no? Claro. Ahora quizá, con este conocimiento de la microbiota, estamos poniendo un elemento complementario que coadyuva a estos elementos hereditarios y que quizá lo hereditario es menos importante de lo que se pensaba. Entonces, una de las líneas de investigación importantes en la microbiota es saber cómo estos cambios en la configuración de nuestra microbiota está asociada a la aparición o a la no aparición de estas enfermedades crónicas degenerativas. Y hay mucha información que se sigue acumulando que creemos ahora que tiene más importancia los genes de nuestra microbiota que nuestros propios genes para el desarrollo de esta. Y eso es bonito, es fascinante porque nuevamente regreso a esto. La salud se comienza, ¿no?, a pensar como que está en nuestras manos y no hay un determinismo de eso. Cada vez están más en nuestras manos y no hay fórmulas mágicas. Claro. Solo que ahorita estamos descubriendo que ese mecanismo causa-efecto puede ser asociado a todos estos miles de microorganismos, ¿no?
Entonces, y regresando otra vez de nuevo, voy de arriba para abajo, para todos Sí, lados. sí, está muy bien. Vamos al intestino. Cerca del 30% de los mexicanos tienen o tenemos síndrome de intestino irritable, Sí, agruras, que va de nuevo, a lo mejor desde la alimentación, el estrés también va pegado probablemente también hacia arriba, va sí. hacia arriba de la cosa. Se puede amortiguar, y lo digo a lo mejor muy básico, amortiguar o ayudar algo la microbiota, porque obviamente tenemos muchísimos medicamentos, que la bomba de esto, la bomba del otro, para eliminar o amortiguar nada más en ese momento ese dolor, esa acidez, ese problema, pero eso va a traer muchas otras circunstancias, incluso hasta para la misma microbiota buena, de alguna Ajá, manera. ajá, ajá. ¿Podemos prevenir todo eso o amortiguar o tratar con microbiota estas circunstancias? Pues mira, sí, bueno, es lo que yo defiendo. Sí, sí, sí. Podrá haber alguna otra opinión, ¿no? Y eso es algo que enriquece también la discusión. Claro. Eh, Este caso muy particular, el síndrome de colon irritable, pues es Así es. un sistema de inflamación. Y la inflamación es una respuesta inmunitaria, ¿no? Ujú. Exacerbada ante algo que se reconoce como extraño o inclusive que no se reconoce como propio, ¿no? Ok. La mayor diversidad de respuestas inmunitarias que tenemos en el cuerpo es justamente en el intestino, Ok. ¿no? Entonces, ¿por qué? Tienes razón obvia. El intestino es la fuente de entrada de todos los elementos, ¿no? Entonces, si no tenemos un sistema de bioseguridad Claro, ahí, claro. entonces cualquier cosa nos podría, ¿no?, Así es. afectar. Pero ¿qué pasa con estos elementos? Como cuando el epitelio intestinal se empieza a debilitar. ¿Cómo se debilita? Bueno, la capa que recubre al intestino es un moco en donde van a estar embebidos todos los microorganismos. Este moco se llama mucina. Y esta mucina es la primera capa de defensa para mantener lo que no es propio en un lugar que puede ser monitoreable, ¿no? En el Ok. intestino. Cuando estos microorganismos traslocan estas barreras y entran a el mayor ejército inmunitario que tenemos en el cuerpo, que es esta región que pasa después de esa barrera, que se llama lámina propia, Ok. entonces se va a activar una respuesta inmunitaria fuerte, porque también las bacterias no son buenas ni malas, o los microorganismos son buenos, sino si están en ciertas comunidades, etcétera, de cierta forma, pues entonces pueden favorecer, si no, no, ¿no? Claro. Entonces, una bacteria que aparentemente pueda ser buena, pero que se trasloca y atraviesa esta barrera intestinal, Así es. puede ser negativa. Entonces, el síndrome de colon irritable es inflamación, 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 inflamación. ¿Quién regula esta traslocación de bacterias? Pues las mismas bacterias, por ejemplo, ¿no? Se ha visto que hay bacterias que se comen este moco, que se llaman Akkermansia mucipila, esa es una de estas. Se comen este moco, entonces si te comes todo este moco, esta mucosa que recubre, pues hay más probabilidad de que la bacteria tenga Ok. contacto directo con la célula. Así Y es. si tiene contacto directo con la célula, entonces esta célula tiene la probabilidad también de morir y empiezan a hacer huecos, por así decirlo, en el intestino que Claro. generan sistemas proinflamatorios, ¿no? Ok. Entonces, sí, hay información donde se ha observado que un ecosistema muy diverso regula entre sí Claro. una sobrepoblación de ciertos microorganismos que quizás se favorezcan, por ejemplo, a pHs bajos, ¿no? Si se va, por ejemplo, acidifican el medio Claro. y las células que nosotros tenemos, pues sobreviven a pHs más altos, a 7. Claro. Claro. Pero si estás acidificando el medio, por ejemplo, pues entonces estás matando estas células y entonces empieza a haber traslocación, Las famosas traslocación, traslocación. úlceras. Las úlceras gástricas es justamente, ¿sí?, una muerte celular producto de una acidificación de microorganismos, Helicobacter pylori, Así que es uno de los más conocidos que genera la gastritis y las úlceras gástricas que no se encuentran en el intestino como tal, sino en el estómago. Ok. Eso hacen, acidifican el medio porque a ellos les conviene mucho tener medios ácidos porque es como se reproduce, ¿no? Claro. Entonces, sí hay esto, nuevamente regresamos a la salud en nuestras manos a través de observar cómo se comportan nuestros microorganismos, ¿no? Claro. Y yo creo que hay muchísimo tema, muchísimo. Esta es una pequeña embarradita de lo que se puede abarcar,
hay mucha estadística que podemos estar trabajando aplicada al mexicano, al estilo del mexicano, que incluso va más allá yo creo que del occidental mexicano somos bravos para el alcohol, para el picante, para las grasas, para la lactosa. Entonces yo creo que cualquiera de estos alimentos en poca o mucha medida puede estar afectando, para bien o para mal, a nuestra microbiota y todas las respuestas a las que vamos al médico. Yo voy al médico porque tengo algunos, porque tengo esto, porque me duele la cabeza, por todo lo que sea, pero no estamos viendo el origen o uno de los orígenes que tenemos ahorita, información. Sí. Si me permite, doctor, bueno, si se puede en alguna segunda ocasión para trabajar un poquito más la charla y nos pudiera apoyar con sus redes sociales por si quieren contactarlo, si se puede. Claro, no, sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo trabajo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces me pueden escribir a mi correo institucional, que es isantoyo, como mi apellido, @psicología.unam.mx. Perfecto. No, pues muy bien. Sin algo que quiera decir a los mexicanos, doctor, pensando en este contexto tan básico, pero tan importante de nutrirnos o de prevenir, doctor. Nuevamente, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Si consumes bebidas con altos niveles de azúcar, por ejemplo, en exceso, pues estas bebidas van a tener influencia sobre tu salud. Lo que ahora sabemos es que es a través, quizá, de nuestros microorganismos. Entonces, si queremos cuidar nuestra salud, debemos de poner un enfoque de que nosotros albergamos a estos microorganismos y que ellos son los que nos van a brindar. Entonces, no sé si a ellos les gustaría el exceso de bebidas azucaradas en consumo, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? Es correcto. Sí, pues está en nuestras manos. Si somos un poco más agnósticos, solamente tenemos una vida y pues no la malgastemos en otras circunstancias. Yo creo que podemos prevenir muchas cosas, podemos bajar las estadísticas de muchas situaciones. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Soy Josué Magaña. Esto es El Jugo.